Yo quiero agradecerle a José Manuel Villalobos, maestro en Derecho Electoral y director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que nos acompaña esta noche. Hace unos instantes he leído en Twitter a Martín Hidalgo que ha colgado el texto sustitutorio que aparentemente se sometería a votación, y lo que ha puesto ahí, o que dice ahí, es que estarían planteando elecciones en diciembre con segunda vuelta en febrero, enero, para que se vayan a fines de marzo, pero ojo, para una elección general complementaria para completar el periodo al 26. Interesante porque sería complementaria, con lo cual los congresistas podrían postular, porque es para completar el periodo, tomando como jurisprudencia, digamos, lo que pasó en 2020, que los congresistas del Congreso disuelto postularon para el complementario. Pero José Manuel, tal como está la calle, que los congresistas pretendan volver al Congreso de la República, ¿no te parece que es incendiar más la calle? Sí, pero recordemos que ya han demostrado que no se quieren ir y no les importa mucho que la calle tenga una posición. Debemos ser conscientes que no necesariamente lo que quiera la calle se va a poder cumplir, porque en el Congreso hay varias posiciones y el viernes han demostrado que no van a escuchar mucho a la calle, es por eso que no aprobaron lo de octubre. Digamos que tal vez una salida, un incentivo, digamos, para que aprueben el recorte del mandato, sea que se les haga la posibilidad de que postulen. Finalmente será la misma ciudadanía, la misma población, la que decida en las urnas si quiere que alguno de estos congresistas continúe o castigarlos con su voto en las urnas. No es una lectura mía, pero la he leído en algunos analistas y dicen, de pronto, en este momento, si es que mañana no se aprueba la reconsideración, con texto sustitutorio o no, lo más corto para el 2023 es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. ¿Te hace sentido esa posibilidad? No, lo he comentado hace varios días en mis redes, Carlos, y en otros medios. Yo creo que se equivocan quienes creen que la salida más rápida para hacer elecciones este año es la renuncia de la presidenta. Y creo que se equivocan por dos aspectos. A ver. Primero, porque el artículo 115 de la Constitución, que contempla que cuando no hay presidente ni vicepresidente, ninguno de los vicepresidentes, en este caso sería Dina Boluarte la última que queda y ella renuncia, tendría que asumir de inmediato quien preside el Congreso. En este caso sería Williams, no sea que luego no lo acepten y vayan a forzar su dimisión para que se elija otro, pero el que se elija, sea Williams o no, va a ser presidente de la República y está obligado a convocar de inmediato a elecciones. Así es. Pero ¿cuál es el problema? Que el artículo 115 dice a secas convocar elecciones, no dice convocar elecciones generales. Y entonces ya hay interpretaciones en el mismo Congreso de que estas solo deberían ser presidenciales para completar el periodo, con lo cual el Congreso actual se quedaría. Es una interpretación válida porque la Constitución no es clara. Otros, dentro de los cuales yo me sumo, interpretamos que no, que si la Presidenta de la República renuncia y asume que preside el Congreso, tiene que convocar a elecciones generales, porque no tiene sentido hacer solo una elección presidencial para que alguien gane la presidencia y tenga un Congreso adverso. Estos van de la mano. Pero digamos que si se optara por esa interpretación que me parece la correcta de convocar a elecciones generales, estas no podrían hacerse en 2023. ¿Por qué? Porque el 115 es bien claro, la convocatoria es inmediata, es decir, el presidente que asuma, lo primero que tiene que hacer es convocar elecciones, con lo cual no tiene tiempo para pedir que se hagan reformas a la ley electoral y a la Constitución, y por lo tanto tiene que convocar con el marco legal vigente. ¿Eso qué te exige? Un mínimo de 9 meses entre elección y convocatoria, padrón electoral que sirva con un año, pero sobre todo el candado principal para que sea la elección del 2024 ante la renuncia de la presidenta es que el 116 de la Constitución señala que el cambio de mando se produce el 28 de julio del año en que se lleva a cabo la elección. Este año, este 28 de julio, no se podría hacer el cambio de mando porque es imposible hacer elecciones en 2 vueltas antes del 28 de julio de este año, por eso que tendría que ser el 24 si renuncia a Dina Boluarte. Sí, pero José Manuel, en ese sentido, Fernando Tuesta ha señalado, por ejemplo, en varias ocasiones que el tema de la fecha es un tema subsanable, el del 28 de julio, se pueden hacer las modificaciones correspondientes de aquí hacia las elecciones. Yo discrepo con don Tuesta, o en todo caso lo han entendido mal. Tú puedes hacer cualquier modificación a la fecha y él se refiere, creo, a modificar la fecha ahora si adelantamos las elecciones. Yo creo que él se refiere a eso, porque también hemos planteado ahora
que si las elecciones son en octubre de este año y la segunda vuelta en noviembre, obviamente el cambio de mando tiene que ser el 31 de diciembre y para eso sí se modifica el 116, porque sí iríamos a una reforma constitucional. Pero en el otro escenario que estamos hablando de renuncia de la presidenta, como quien asume tiene que convocar de inmediato elecciones, ya no tiene la posibilidad de la reforma del 116. Entonces tienes que convocar con ese candado que es el 116, no lo puedes modificar. Y tú no podrías convocar elecciones pensando que luego de convocar vas a reformar el 116 porque no sabes si se van a tener los votos, con lo cual no podría cumplirse el cambio de mando el 28 de junio. Por eso creo yo que la renuncia de Dina Boluarte obligaría por los plazos inmodificables a hacer la elección recién el 24. Por eso lo mejor es que el Congreso sea el que apruebe el recorte del mandato. De acuerdo. Te has adelantado a mi siguiente pregunta, pero igual la quiero plantear para conocer un poquito más tu opinión. Hoy escuché al congresista Montoya, al que últimamente lo encuentro un poco desatinado en sus apreciaciones jurídicas, pero igual lo pongo sobre la mesa y le ha dicho que si Boluarte renuncia, el presidente del Congreso convoca elecciones, son solo elecciones presidenciales y no congresales. Tú me has dicho que en la Constitución no dice elecciones generales, pero dice elecciones, José Manuel. A buen entendedor, buenas palabras sobran, ¿no? Mira, lo dice el mismo Luciano López, lo dice el doctor Hackanson, que efectivamente, lamentablemente nos encontramos a ese vacío normativo en la Constitución que tú y yo interpretamos que deberían ser elecciones generales. Así es. Pero hay otras miradas que dicen que no, que solo deberían ser elecciones presidenciales. Y en este caso, quien decidiría, ¿no?, qué tipo de elección sería, va a ser el que asuma la presidencia de la República, por el que él sería el que convoca. Y él tendría toda la prerrogativa de darle la interpretación que en ese momento quiera. Nosotros decimos, deberían ser generales, pero hay quienes dicen que como hay esa imprecisión en el 115, podrían ser solo presidenciales, con lo cual obviamente la convulsión social crecería y habría un rechazo mayor. Pero en el Congreso tampoco es que esté muy en sintonía con la calle.